Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 90. El título de hoy es ¿Cómo superar tus temores? La generación Y, que son las personas nacidas entre 1981 y 2000, también es conocido como generación del miedo. En una de sus canciones más populares, El temor, Lily Allen canta: ya no sé lo que es correcto ni lo que es real, porque estoy dominada por el temor. La palabra temor conlleva dos sentidos en la Biblia, uno saludable y el otro que no lo es. En el buen sentido del término, suele utilizarse en el contexto del respeto por Dios y a veces también por el respeto por la gente, en especial ante quienes están en autoridad. En el mal sentido significa estar aterrorizados. Se supone que tememos a Dios en el buen sentido y no nos asustamos de nadie ni de nada más. Mucha gente hoy en día vive de forma opuesta, no temen a Dios, pero sus vidas están llenas del tipo equivocado de temor. ¿Cómo puedes vencer tus temores? Bueno, para eso vamos a leer el Salmo capítulo 39, versículos del 1 al 13. Ubíquese en Salmos 39 del 1 al 13. Lo vamos a leer en la nueva traducción viviente. Para Jedutún, director del coro, Salmo de David. Me dije, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Pero mientras estaba allí en silencio, sin siquiera hablar de las cosas buenas, el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. Cuanto más pensaba, más me enardecía, hasta que disparé un fuego de palabras. Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. Rescátame de mis rebeliones. No permitas que los necios se burlen de mí. En silencio estoy delante de ti. No diré ni una palabra, porque mi castigo proviene de ti. Pero por favor, deja de castigarme. Estoy agotado por los golpes de tu mano. Cuando nos disciplinas por nuestros pecados, consumes como una polilla lo que estimamos precioso. Cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Oh Señor, oye mi oración, escucha mis gritos de auxilio. No cierres los ojos ante mis lágrimas, pues soy tu invitado, un viajero de paso, igual que mis antepasados. Déjame solo para que pueda volver a sonreír antes de que parta de este mundo y no exista más. Punto número uno. Sé sincero con respecto a tus temores. Todos experimentamos temor. Puedes tratar de suprimir y negar tus miedos o puedes ser sincero y abierto con respecto a ellos. David se presenta ante Dios con ciertas preguntas apremiantes. Ha intentado estar en silencio y callado, pero encontró que su angustia iba en aumento cuando no se comunicaba con Dios. Ha comprendido cuánto de la vida humana se gasta en la ansiedad y el temor. El miedo suele ser sobre el dinero. Ilusorias son las riquezas que amontona el ser humano, pues no sabe quién se quedará con ellas. No obstante, la mayor parte de nuestros temores giran en torno al sufrimiento, la muerte y la brevedad de la vida. David está particularmente preocupado por el sufrimiento que ve a su alrededor y en su propia vida. No logra entender cómo Dios puede permitir algo así. Está tan indignado por las acciones de Dios que incluso ora del siguiente modo: deja ya de mirarme, dame un momento de respiro. En medio de la desesperación, es saludable expresar tus preocupaciones y dolores ante Dios. Él entiende que el sufrimiento nos causará confusión y dolor. Pasó por lo peor de dichas experiencias por nosotros. Este salmo ofrece la respuesta completa a estos temores sobre el sufrimiento. No obstante, justo en el núcleo del salmo, mientras David pone sus temores, angustias y frustraciones ante Dios, vemos que encuentra la respuesta en su relación con Dios. David declara al Señor: mi esperanza he puesto en ti.
y al final su oración es un reconocimiento de que depende completamente de Dios para obtener respuestas. Vamos entonces a hacer una oración. Señor, escucha mi oración, atiende mi clamor, no cierres tus oídos a mi llanto. Y te invito para que allí donde estás puedas orar por la situación que está causando dolor en tu vida. Bueno, ahora vamos a leer Lucas capítulo 8 del 19 al 39. La verdadera familia de Jesús. Entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no pudieron acercarse a él debido a la gran cantidad de gente. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están parados afuera y quieren verte. Jesús respondió, mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Jesús calma la tormenta. Cierto día, Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente, la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. Jesús sana a un hombre endemoniado. Luego llegaron a la región de los Garasenos, al otro lado del lago de Galilea. Mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar, y vivía entre las tumbas en las afueras de la ciudad. En cuanto vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo frente a él y gritó, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por favor, te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Ese espíritu a menudo tomaba el control de él. Aun cuando el hombre estaba bajo custodia con cadenas y grilletes, simplemente los rompía y se escapaba al desierto, totalmente controlado por el demonio. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque estaba lleno de muchos demonios. Los demonios seguían suplicándole a Jesús que no los enviara al abismo sin fondo. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana y los demonios le suplicaron que les permitiera entrar en los cerdos. Entonces Jesús les dio permiso. Así que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó. Cuando los que cuidaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que estaba pasando. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre liberado de los demonios. Estaba sentado a los pies de Jesús, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros cómo había sido sanado el hombre poseído por los demonios, y todos los habitantes de la región de los Garasenos le suplicaron a Jesús que se fuera y los dejara en paz, porque una gran ola de miedo se apoderó de ellos. Entonces Jesús regresó a la barca y se fue y cruzó nuevamente al otro lado del lago. El hombre que había sido liberado de los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo envió a su casa diciéndole, no, regresa a tu familia y diles todo lo que ha hecho Dios por ti. Entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Punto número 2. Sigue confiando en Jesús. Puede que haya momentos en tu vida cuando el temor parece abrumador. En ocasiones viene como la tormenta inesperada que experimentaron los discípulos. Esta sección comienza con una extraordinaria combinación de intimidad y asombro. Jesús dice de sus seguidores que aquellos que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica tendrán una íntima relación con Él y serán su mamá y sus hermanos. La intimidad y el temor, en el buen sentido, no son opuestos, se complementan el uno con el otro. Esto es cierto con respecto a las mejores relaciones, sea el matrimonio, las amistades íntimas
o entre padres e hijos. La intimidad extraordinaria se combina con respeto saludable. Los discípulos experimentaron dos tipos diferentes de temor cuando estuvieron en el lago con Jesús. Al desatarse una tormenta corrían gran peligro y los discípulos tuvieron miedo. Despertaron a Jesús y gritaron, Maestro, Maestro, nos vamos a ahogar. Jesús se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Preguntó a sus discípulos, ¿dónde está la fe de ustedes? De nuevo vemos el contraste entre el temor y la fe el temor no saludable y la fe. Jesús expresó, ¿qué pasó con su fe? La respuesta a su miedo es muy simple, pero al mismo tiempo muy difícil de poner en práctica. He comprobado que se trata de una lección que he tenido que aprender una y otra vez. Por ello, en medio de tus miedos, sigue confiando en Jesús. Sigue poniendo tu confianza en Él. En ocasiones Jesús calma la tormenta como lo hizo aquí. Otras veces deja que la tormenta se desate y te calma a ti. La respuesta de los discípulos a Jesús es de temor saludable, absoluto asombro, maravilla y humildad en la presencia de Jesús. Se preguntan uno al otro, ¿quién es este? Su pregunta es contestada por el hombre poseído por demonios a quien Jesús sana. Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Cuando aquellas personas que apacentaban cerdos vieron que el hombre recibió sanidad sentado a sus pies, es decir, a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Pidieron que Jesús se fuera porque les había entrado mucho miedo. Este de nuevo era un tipo incorrecto de miedo. Tenían temor porque habían perdido cerdos valiosos. ¿Qué vendría a continuación? No podían ver el inmenso valor de la vida de una persona. Rechazaban a Jesús por miedo, pero él no tenía miedo de ellos ni de nadie. Jesús tenía un enfoque interesante con respecto al seguimiento. El hombre que había estado poseído por demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo. No obstante, el enfoque de Jesús fue invitarlo a contarle a los demás de forma directa lo que había sucedido con él. Jesús dice, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Al encontrarse con Jesús se había encontrado con Dios. Lucas combina las expresiones todo lo que Dios ha hecho por ti y lo mucho que Jesús había hecho por él. Jesús es Dios. Esta es la razón por la que en última instancia Jesús es la respuesta a todos nuestros temores no saludables. No te abrumes por el temor, sino vence tu temor con Jesús. Quiero invitarte para que hagamos otra oración. Señor, dame un temor saludable que me llene de asombro, maravilla y humildad en tu presencia, oh Señor Jesús. Que pueda depositar totalmente mi confianza en ti y que esa fe me libre de todos los temores que no son saludables. Gracias, Señor. Ahora vamos a leer el libro de Números, el capítulo 29. Vamos a leer desde el versículo 12, vamos a leer también el capítulo 30 y el 31 hasta el verso 24. ¿Listo? Ubiquémonos en Números 29, verso 12. Dice así, ofrendas para el Festival de las Enramadas. 5 días después, el día 15 del mismo mes, convoquen otra asamblea santa de todo el pueblo y ese día no hagan ningún trabajo habitual. Ese día es el comienzo del Festival de las Enramadas, un festival de 7 días al Señor. El primer día del festival presenten como ofrenda especial una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor. 13 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de esas ofrendas debe ser acompañada por una ofrenda de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. 6 litros para cada uno de los 13 becerros, 4 litros para cada uno de los 2 carneros y 2 litros para cada uno de los 14 corderos. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El segundo día de ese festival de 7 días, sacrifiquen 12 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de esas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual, con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. Al tercer día del festival, sacrifiquen 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de esas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida.
También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El cuarto día del festival, sacrifiquen 10 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de esas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual, con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El quinto día del festival, sacrifiquen 9 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de esas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El sexto día del festival sacrifiquen 8 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de esas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo vivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El séptimo día del festival, sacrifiquen 7 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El octavo día del festival, proclamen otro día santo. No hagan ningún trabajo habitual en ese día. Presenten una ofrenda quemada como ofrenda especial, un aroma agradable al Señor de un becerro, un carnero y 7 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. Presenten estas ofrendas al Señor durante sus festivales anuales. Estas ofrendas son además de los sacrificios y las ofrendas que presentan en relación con votos o como ofrendas voluntarias, ofrendas quemadas, ofrendas de grano, ofrendas líquidas u ofrendas de paz. Así que Moisés dio al pueblo de Israel todas las instrucciones tal como el Señor le había ordenado. Números capítulo 30. Leyes acerca de votos. Moisés mandó llamar a los jefes de las tribus de Israel y les dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Un hombre que hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento jamás deberá faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. Si una mujer joven hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento mientras todavía vive en la casa de su padre y su padre se entera del voto o de la promesa y no se opone, entonces sus votos y todas sus promesas siguen en pie. Sin embargo, si su padre, el día que se entera, se niega a darle permiso para que cumpla el voto o la promesa, quedarán anulados todos sus votos y todas sus promesas. El Señor la perdonará porque su padre no le permitió cumplirlos. Ahora bien, supongamos que un joven hace un voto o se compromete a sí misma, una joven, o se compromete a sí misma al hacer una promesa impulsiva y luego se casa. Si su marido llega a saber de su voto o de su promesa y no se opone el día que se entera, sus votos y sus promesas siguen en pie. Sin embargo, si su marido se niega a aceptar su voto o promesa impulsiva, el día que se entera, sus compromisos quedarán anulados y el Señor la perdonará. Pero si se trata de una viuda o de una divorciada, esta persona deberá cumplir con sus votos y todas sus promesas. Ahora bien, supongamos que una mujer está casada y vive en casa de su esposo cuando ella hace un voto o se compromete a sí misma con una promesa. Si su marido se entera y no se opone, entonces su voto o su promesa sigue en pie. Pero si su marido se niega a aceptarlo el día que se entera, entonces su voto o su promesa quedará anulado y el Señor la perdonará. Su marido puede confirmar o anular todo voto o toda promesa que haya hecho para negarse a sí misma. Pero si no se opone el día que se entera, esto significa que está de acuerdo con todos sus votos y todas sus promesas. Si él espera más de un día y entonces intenta anular un voto o una promesa, él recibirá el castigo por la culpa de ella. Entonces, estas son las ordenanzas que el Señor le dio a Moisés acerca de las relaciones entre el hombre y su esposa y entre el padre y su hija joven
que todavía vive en su casa. Números capítulo 31. Conquista de los madianitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés: el nombre del pueblo de Israel toma venganza en contra de los madianitas por haber conducido a mi pueblo a la idolatría. Después morirás y te reunirás con tus antepasados. Así que Moisés le dijo al pueblo: escojan a algunos hombres y ármenlos para pelear la guerra de venganza del Señor contra Madián. De cada tribu de Israel envíen 1000 hombres a la batalla. Entonces escogieron a 1000 hombres de cada tribu de Israel. En total reunieron a 12.000 hombres armados para la batalla. Así que Moisés envió a 1000 hombres de cada tribu, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, los dirigió en la batalla. Llevaban los objetos sagrados del santuario y las trompetas para dar la orden de ataque. Así que atacaron a Madián tal como el Señor le había ordenado a Moisés y mataron a todos los hombres. Los 5 reyes madianitas, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba, murieron en la batalla. También mataron a espada a Balaán, hijo de Beor. El ejército israelita capturó a las mujeres y a los niños madianitas y tomó como botín el ganado y los rebaños y toda su riqueza. Quemaron todas las ciudades y las aldeas donde los madianitas habían vivido. Después que reunieron el botín y a los cautivos, tanto personas como animales, llevaron todo a Moisés, al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad de Israel que acampaba en las llanuras de Moab, al lado del río Jordán, frente a Jericó. Entonces Moisés, el sacerdote Eleazar y todos los jefes de la comunidad salieron a su encuentro afuera del campamento. Pero Moisés se enfureció con los generales y los capitanes que volvieron de la batalla. ¿Por qué dejaron con vida a las mujeres?, les reclamó. Precisamente son ellas las que siguieron el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte de Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. Así que maten a todos los niños varones y a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales. Dejen con vida únicamente a las niñas vírgenes. Pueden quedarse con ellas. Y todos ustedes, los que hayan matado a alguien o hayan tocado un cadáver, deben permanecer fuera del campamento durante 7 días. Purifíquense ustedes y sus prisioneros en el tercer día y en el séptimo. Purifiquen también toda su ropa y todo lo que está hecho de cuero, pelo de cabra o madera. Entonces el sacerdote Eleazar le dijo a los hombres que participaron en la batalla: el Señor le ha mandado a Moisés este requisito legal. Todo lo que está hecho de oro, plata, bronce, hierro, estaño o plomo, es decir, todos los metales resistentes al fuego, deberán ser pasados por el fuego para que queden ceremonialmente puros. Además, deben purificar estos objetos de metal con el agua de la purificación, pero todo lo que no es resistente al fuego lo purificarán únicamente con el agua. El séptimo día laven su ropa y quedarán purificados. Entonces podrán regresar al campamento. Bueno, punto número 3. Teme a Dios y a nada ni nadie más. Los episodios en este pasaje del Antiguo Testamento son profundamente impactantes para nuestros oídos modernos. Algunas partes del Antiguo Testamento parecen ser tan difíciles, por ejemplo, en Números 35 del 15 al 18. La verdad es que no hay respuestas fáciles para estas cuestiones. A veces todo lo que podemos hacer es aferrarnos a lo que conocemos sobre el amor y la bondad de Dios y confiar que hay una respuesta aunque no la entendamos en plenitud. Lo que podemos ver en estos episodios es que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento tenía un temor de Dios muy saludable. No daban por sentado el acceso a su presencia, sabían que su Dios de amor era un Dios de justicia que toma con seriedad el pecado y la rebelión. La clave para nosotros como cristianos es interpretar todo esto a la luz de Jesús. Lo primero que debemos interpretar es que Jesús es el único sacrificio perfecto. El número decreciente de novillos sacrificados cada día, de 13 a 7 y luego a 1, señala hacia el tiempo donde ya no se precisaría ningún sacrificio adicional. Jesús, el único sacrificio perfecto, abolió la necesidad de cualquier sacrificio suplementario. Lo segundo sería es de que en Jesús no hay desigualdades. Estas regulaciones sobre los votos parecen tratar de proteger a las mujeres y evitar la discriminación en su contra. Debemos recordar que las sociedades más antiguas eran patriarcales y los hombres eran considerados los líderes de la familia. Por ello, estas regulaciones estaban probablemente diseñadas para proteger a las mujeres en situaciones donde se les impedía cumplir un voto que hubieran hecho. No obstante, debemos leer esto con la lente del Nuevo Testamento y en particular a través de las palabras del apóstol Pablo, quien afirma que en Cristo no hay desigualdades.
Eso lo dice en Gálatas 3:28. En este pasaje, en Números, da respuesta a un contexto cultural, no establece un principio sobre cuestiones de género. Lo tercero sería que Jesús dijo, ama a tus enemigos. Al leer sobre la venganza de los madianitas, se nos recuerda con cuánta seriedad Dios nos examina a quienes intentan apartar al pueblo de Dios y evitar que siga a Dios. Parece que los madianitas habían tratado de hacer eso de forma deliberada. Primero a través del sexo ilícito y luego a través de la oposición militar. Sin embargo, también debemos leer este acto de juicio con la lente de lo que Jesús dijo, amen a sus enemigos. La clave para todo está en la cruz. En la cruz vemos nuevamente lo serio que Dios se toma el pecado y el amplio alcance de su juicio. Pero también vemos que su mayor deseo es bendecirnos y redimirnos a todos. Esto transforma nuestra respuesta ante pasajes como estos. El apóstol Pablo enseña, no tomen venganza, Romanos 12:19. Hemos de llevar vidas de amor, como señala el apóstol Juan. Donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo. Eso está en Primera de Juan 4:18. Esta es la forma de vencer nuestros temores. Quiero invitarte para que hagamos la tercera y última oración. Señor, gracias porque no hay temor en el amor, sino que el perfecto amor echa fuera todo miedo. Ayúdame a amarte y a no tener miedo de nadie ni de nada. Voy a leerles el comentario que hace la pastora Pipa Gumbel. Ella enfatiza en el Salmo 39:4. No quisiera orar como David. Oró pidiendo que Dios le mostrara el final de su vida y el número de sus días. Preferiría confiar en Dios sabiendo que cuando me llegue el momento de irme con Él, será en el tiempo indicado. Pero soy consciente de cuán pasajera es la vida y cuán rápido transcurre. Esto hace que me pregunte, ¿hago todo lo que debería hacer cada día? Recordemos que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast Es de Marisol Rojas. y Luis Alfonso González, su servidor. Bendiciones.